Tu dinero en acción, episodio 86. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy de Tu dinero en acción volvemos con uno de nuestros capítulos dedicados a resultados empresariales. Terminamos ya por fin, a estas alturas ya bien entrado 2024, con los resultados que nos faltaban o bien de finales de 2023 o de comienzos de 2024, pero porque son compañías específicas que presentan, pues por ejemplo en el caso de Inditex, que vamos a hablar ahora de ella, a cierre de enero, o en el caso de Adobe, pues a cierre de febrero, y por eso pues se han presentado un poquito más tarde, ¿no? Esas 4 compañías de las que vamos a hablar hoy complementan las 4 de las que hablamos en el anterior episodio, un poquito antes de la pausa de Semana Santa, cerrando así esas 8 empresas que os habíamos dicho que eran las que nos quedaban pendientes por comentar antes de pasar a episodios ya variados de otro tipo de temáticas, tanto divulgativos como entrevistas, etcétera, encarando ya lo que será la parte final de la tercera temporada del podcast, que previsiblemente terminará en junio, aunque probablemente viendo un poco el calendario y las fechas que nos quedan para presentar episodios, probablemente tengamos tiempo para todavía comentar los resultados empresariales del primer trimestre de 2024. Aprovecho para decir aquí que uno de los episodios que tenemos planificados antes de cerrar la temporada es un consultorio que hace tiempo que no hacemos, así que por favor enviadnos vuestras consultas para tener masa crítica suficiente para ese consultorio que haremos antes de cerrar la tercera temporada, porque aunque luego nosotros filtremos y escojamos aquellas consultas que nos parecen más interesantes para la audiencia en general, cuanto más tengamos donde escoger, pues creo que más enriquecedor será ese episodio para todo el mundo. Así que por favor, os pediría que de aquí a un mes o así más o menos que haremos ese último consultorio de la temporada, enviadnos cuantas más consultas mejor. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy en este último episodio de resultados empresariales correspondiente al cierre de 2023, principios de 2024? Vamos a hablar de Inditex, que la compañía española, una de las 3 compañías españolas que tenemos nosotros en la cartera de Acción Global, sigue haciéndonos sentir orgullosos una vez más con cada presentación de resultados y con una base cada vez más complicada, es decir, con un estándar cada vez más alto, y sigue insistiendo en hacernos sentir muy orgullosos. Hablaremos también de Adobe, o cuando un trimestre simplemente en línea con las estimaciones de los analistas sumado a una valoración exigente pueden ser suficientes para que se traslade al precio de la acción el miedo a una disrupción tecnológica. Comentaremos también los resultados, o más bien el trading update de Halma, nuestra compounder británica, cómo sus diferentes divisiones continúan con su recuperación en curso, y como pues la presentación que ha hecho es bastante breve, comentaremos principalmente una adquisición reciente que ha hecho que ejemplifica la tesis de enriquecerse lentamente pero con una gran visibilidad en los retornos. Y por último cerraremos el episodio con nuestra otra compounder británica, esta más pequeñita, en otra fase muy distinta del compound, como es Just Scientific, demostrando en su presentación cómo el interés compuesto a largo plazo tiene un gran poder a nuestro favor en un periodo como 2024 que parece que tenemos algo menos de visibilidad, pero en el que también parece que estamos protegidos por una valoración razonable. Entonces, yendo con ello, empezamos con Inditex, nuestro orgullo nacional, nuestro orgullo patrio, posición también importante de nuestro fondo. Voy a dividir los comentarios sobre Inditex en 3 partes. En primer lugar, voy a comentar un poco los antecedentes o cómo encarábamos esta presentación de resultados, o mis pensamientos, para luego poder, en base a esos pensamientos, sacar algunas conclusiones. En segundo lugar, voy a comentar los hechos de lo que ha presentado. Y en tercer lugar, pues esas conclusiones en base a lo que pensaba antes de que presentasen y lo que pensaba o lo que pienso ahora después de esa presentación, porque creo que es interesante ese proceso en el que antes de unos resultados
resultados pues tienes unas expectativas, algunos miedos, alguna cosa que puede presentar que a lo mejor es una ralentización o no, o cómo lo interpretará el mercado, una acción que había subido mucho previo a esos resultados, y mis conclusiones sobre la posible especulación con una presentación de resultados, que creo que es muy aplicable en general a una presentación de resultados de cualquier buen negocio, de cualquier empresa, buena empresa en la que estés invertido con un buen equipo gestor que gestione para generar valor a los accionistas, ¿no? Mi conclusión ya os anticipo que es especular lo mínimo con las presentaciones de resultados, porque incluso acertando con lo que va a presentar, lo más importante de todo, incluso más allá de las expectativas de los analistas, y si bate o al revés, o si defrauda sobre esas expectativas, lo más importante de todo no es las estimaciones de los analistas, sino realmente lo que pensaban los accionistas importantes, que son los que mueven el precio, los que se están jugando el dinero, y las expectativas del mercado, que no tienen nada que ver en muchos casos con las expectativas de los analistas, ¿no? Entonces, algo no tan malo puede resultar bueno, algo no tan bueno puede resultar malo, y algo mejor todavía de lo que se esperaba puede terminar siendo muy bueno para la acción, y viceversa, ¿no? Si se espera malo y es peor todavía, pues también puede resultar muy malo. Con lo cual, pues en base a esas expectativas, Inditex podríamos decir que lo que es el trimestre que presenta es bastante en línea. Es cierto que, partiendo de esa base de, en primer lugar, qué es lo que pensaba yo, pues Inditex cada vez tiene un listón más alto. Digamos que esos crecimientos tan fuertes que traía cada vez tiene una base comparable más difícil. En los mercados maduros en los que está, su potencial de crecimiento ya es cada vez más bajo. Después de todo lo que pasó en Rusia, que perdió pues ahí un 8% de las ventas, y una situación macro bastante compleja en China, su exposición a mercados emergentes en los que los potenciales de crecimiento sean de doble dígito alto, pues ya es muy limitado. Entonces, pues crecer en España, crecer en Europa, crecer en Estados Unidos, a simple vista podría parecer que es más complicado, ¿no? Por supuesto, tiene toda la parte del crecimiento online, que sabéis que es una parte importante de nuestra tesis, ¿no? Ese modelo integrado entre tienda y online, con una logística global muy eficiente y una fast retailing, ¿no? Esa moda muy rápida para atrapar esas tendencias, o incluso ser ellos los que creen tendencia, teniendo muy rápido en las escaparates de sus tiendas los modelos que creen que van a triunfar esa temporada, o incluso no diría esa temporada, esa época, esas semanas, ¿no? Que para el online funciona muy bien, esa expansión de márgenes, bueno, ya, pero al final en mercados maduros los crecimientos tienen que ser más moderados, y el mercado lleva bastante tiempo esperando a ver cuándo esos crecimientos en ventas de Inditex se vuelven maduros, ¿no? Es verdad que vosotros pues sabéis que nosotros, cuando invertimos en la compañía, estaba bajo mucha presión. Sabéis que había toda la transición de Pablo Isla a designar a Marta Ortega presidenta no ejecutiva, y ese consejo de dirección liderado por Óscar Maceiras como consejero delegado. Pero bueno, pues Pablo Isla, desde que estaba en la compañía ya hace muchos años, pues había dejado bastante huella, y había un poco de discusión sobre cuánto era atribuible a los méritos de Pablo Isla y cuánto pues era atribuible simplemente a las decisiones de la familia Ortega, que son los que han creado este monstruo de generar valor para sus accionistas durante estas décadas, ¿no? Entonces, pues claro, pues ¿quién se acuerda ahora de Pablo Isla? ¿O quién se acuerda ahora del 8% de las ventas en Rusia? ¿O quién se acuerda ahora de Shein, ese gigante asiático que iba a devorar cuota online, ¿no? ¿Quién se acuerda ahora de las ventas flojas en China, o de las tiendas que tuvieron que cerrar o franquiciar? Pues quién se acuerda ahora de lo maduro que está Estados Unidos y de lo complicado que es crecer allí, ¿no? Entonces, bueno, pues en base a estas expectativas, una compañía que se había revalorizado mucho, es verdad que nosotros partíamos de la base de que esa expansión de márgenes, ese crecimiento online, iba a llevar a la compañía a, probablemente unos años después de que nosotros invirtiésemos en la empresa, recuperar sus máximos históricos de beneficios. Teníamos un poco la incógnita de cuánto pagaría el mercado por esos beneficios, o qué múltiplo asignaría el mercado, pero parecía que la estábamos comprando a un múltiplo razonablemente barato. Y si, bueno, pues tienes esa red de seguridad de la valoración y los beneficios por acción van aumentando, pues a nada que el mercado normalice un poquito el múltiplo, pues te puedes llevar esos dos upsides, ¿no? Esos beneficios por acción subiendo, y un mercado aceptando pagar un poco más por una compañía que se ha normalizado. Bien, en esa situación, con una compañía que venía todo subiendo, pues sabéis que en COVID la mandaron a 18-20, pues llevaba una revalorización, la compañía estaba a 36-37 euros por acción, ¿no? Más que duplicado desde mínimos, y en la última revalorización muy en vertical, ¿no? Pues muchas casas de analistas diciendo, pues ahora Inditex ya está cara, el rally de Inditex le dejas en recorrido adicional, las ventas de Inditex se van a moderar. Los analistas le estaban dando un 8-9% de ventas en top line, y la compañía había dicho que las primeras semanas del trimestre, pues toda la parte de Black Friday y demás, venía al 14%.
y yo os comenté aquí que no tenía muy claro si ese 14% era porque se habían adelantado ventas a las rebajas y luego en la campaña de Navidad iban a flojear un poco, o realmente si era sostenible ese 14% y iban a sorprender mucho a los analistas que estaban diciendo un 8 o un 9. Y mi miedo, quizá aquí el único miedo que yo tenía, es a ver qué van a decir de las semanas de febrero y marzo. Porque post-Navidad, pues seguramente la gente normaliza un poquito el gasto. Las ventas de febrero y marzo de 2023 ya es una base comparable muy exigente. También el tráfico online me daba que se estaba moderando bastante el tráfico en Zara.com. Bueno, el típico setup de acción ha subido mucho, las ventas se van a moderar, el tráfico online se está moderando. Datos de consumo en Estados Unidos ya están saliendo, que el consumidor empieza a moderarse un poco después de toda esa fiesta de gasto, de cheques al consumidor, de salir al exterior, hay que renovar el armario, etcétera. Pues el setup, digamos, o sea, esa configuración para resultados prácticamente, o sea, era obligado que había que reducir un poco la posición de Inditex, ¿no? Bueno, pues yo me vendé completamente los ojos y dije, bueno, nosotros en su momento teníamos una posición que llegó a ser bastante grande, más grande de lo que nosotros queremos tener en un negocio de retail, que al final pues tiene su componente discrecional, que no es una compañía, digamos, con tanta recurrencia, márgenes tan altos, etcétera, como otras compañías que tenemos en cartera. Entonces pues creemos que es una posición pues para tener entre un 3 y un 4% dependiendo del momento. Ya cuando el primer tramo de subida fuerte de Inditex lo había hecho, nosotros redujimos entre 36 y 38 por acción, habíamos reducido un poco la posición con una TIR muy buena de doble dígito alto, muy por encima de lo que nosotros esperábamos obtener en la compañía, porque habíamos cogido los dos upsides, ¿no? Beneficios en máximos históricos y esa normalización del múltiplo a lo que nosotros pensábamos que no era todavía caro, pero que pues ya no tenía tanto recorrido, digamos, de expansión de múltiplo, ¿no? Entonces, bueno, pues había la posibilidad de decir, bueno, pues bajo esto del 3 y pico 4%, lo puedo bajar al 2 antes de resultados y quedarme con una posición más defensiva. La compañía, digamos que el tramo para tontos que se suele decir, o fácil, en el que veías ese upside muy claro de normalización post-COVID, etcétera, ya lo ha hecho. ¿Por qué tener una posición aquí importante después de este rally y cuando pues posiblemente con las expectativas que hay, etcétera, la configuración parece clara de que en earnings, o sea, cuando presente resultados pueda pegarse una torta, ¿no? O sea, como que las probabilidades, yo diría, pues esto 80% en Inditex mañana nos van a zurrar. Bien, esas eran mis pensamientos, un poco mis ideas antes de la presentación de resultados. Inditex presenta un crecimiento en ventas, es decir, en lo que es la parte alta de la cuenta de resultados del 8,7%. Como sabéis, aquí siempre hay que separar el trimestre del conjunto del año, porque cuando presenta pues va primer trimestre, el segundo trimestre presenta el semestre completo, cuando estamos después de verano presenta 9 meses, entonces pues hay que separar lo que ya sabías para ver si el trimestre en sí es bueno o no. Entonces, una vez separado, aunque el año completo crece a más del 10%, el trimestre importante del año de invierno, que es digamos el de venta más gorda, de más volumen del año, crece a casi el 9%, que es exactamente en línea con las previsiones de los analistas. Digamos, bueno, pues si simplemente digamos que coincide con lo que esperaban los analistas, no hay motivos para que la acción suba mucho, ¿no? Bien, desde ahí para abajo, desde lo que crece la compañía en top line, que digamos que es en línea con las expectativas de los analistas, y efectivamente pues boom en Black Friday, etcétera, y campaña de vacaciones americana, pero luego una normalización del 14% que dijiste hasta el 9%, o sea que el resto del trimestre pues ha sido más planito. Luego es verdad que dan un dato muy positivo que sí que está por encima de las previsiones de los analistas, y es que las primeras semanas de 2024, digamos, enero también forma parte de su cierre de 2023 hasta después de Navidades, ¿no? Pero febrero y marzo, pues que vienen al 11% ya descontada la divisa, ¿no? Entonces el 11% frente a un 8 y pico que le daban los analistas, pues vuelve a ser, oye, volvemos a estar después de Navidades por encima de lo que pensaban los analistas. Bien, ese es un primer dato positivo de la presentación, pero es que el resto de métricas desde las ventas para abajo demuestran el por qué es tan importante una excelencia en la gestión. A nivel de márgenes, pues la compañía sigue con su expansión de margen. El margen EBITDA pasa en el trimestre del 22,4 al 23,4 en el trimestre comparable, que es el último del año, es decir, un punto completo de expansión de margen EBITDA. El margen EBIT, o sea, el margen operativo puro, que es el que a mí me importa, porque en el EBITDA no tiene todavía en cuenta la parte de los leasings, etcétera, por el IFRS 16, que hubo una actualización, etcétera. Entonces este EBITDA en Inditex ya no es tan significativo, y post alquileres, ya el margen operativo post alquileres, estamos hablando de un margen
margen que pasa del 14,1 al 15,6 en el trimestre. Estamos hablando de que la expansión en EBITDA era de 1 punto, la expansión en EBIT es de 1,5 puntos, y en el conjunto del año el margen operativo puro y duro de 2022 fue del 16,9, el margen operativo puro y duro del conjunto de 2023 es del 18,9. 2 puntos de expansión de margen operativo en una compañía que tiene un volumen de ventas en el que ya no esperarías muchas economías de escala. Bien, si nosotros tenemos el top line creciendo en el trimestre al 9% y en el conjunto del año al 10 y pico %, con esta expansión de márgenes a lo largo de su cuenta de resultados, ¿qué va sucediendo? Pues que en el trimestre las ventas suben al 8,7%, el EBITDA sube al 14% y el EBIT sube a más del 20% y el EPS al 23,4%, porque además no olvidemos que de EBIT para abajo Inditex, como tiene caja neta, que hayan subido los tipos de interés, os decía, ¿en qué le perjudica a nuestras empresas que suban los tipos de interés? Si nuestras empresas tienen caja neta, pues Inditex, sus más de 10.000 millones que tiene en caja neta, está obteniendo una rentabilidad, si calculáis tipos al 4 o 5%, pues de 400 o 500 millones de intereses positivos a su favor porque no tienen ni un duro de deuda, con lo cual al final que suban los tipos a las empresas ahorradoras y que tienen caja neta les beneficia y mucho, ¿no? Bueno, pues el EPS, los beneficios unitarios por acción, suben un 23% en el trimestre y como no tuvo todos aquellos one-offs de todos los cierres de Rusia, etcétera, etcétera, lo que es el EPS en el conjunto del año sube más de un 30%. Este es el negocio maduro que tenemos aquí en España, en Galicia, en Coruña, en Arteixo, llamado Inditex, que tiene los beneficios unitarios por acción con el top line creciendo al 10%, más de un 30% de incremento de EPS. Se le va los beneficios unitarios por acción a 1,73, aumentan el dividendo un 28% hasta 1,5 euros por acción. Yo recuerdo perfectamente cuando nosotros empezamos a invertir en la compañía que se hablaba de Inditex 0,70 y pico, a lo mejor en algún momento llega a pagar 1 euro por acción de dividendo. Y dices, bueno, pues 1 euro por acción de dividendo a 20 veces, o sea, un yield del 5%, es que como mínimo tienen que valer 20 euros las acciones de Inditex. Bueno, pues ya va el dividendo de Inditex por 1,5, los beneficios por 1,7, y claro, pues te están diciendo que vienen las ventas al 11%, te están diciendo que la expansión de márgenes con el online va a seguir va a continuar esa eficiencia, esa excelencia en la gestión. No, bueno, pues sigues mirando y dices, pero una compañía que está aumentando ventas al 10% en el año, al 9% en el trimestre, probablemente siendo una compañía retail que tiene que tener existencias, estocaje en las tiendas, etcétera, esté aumentando inventarios. Bueno, pues no. Se reduce el fondo de maniobra, es una compañía retail que aumentando ventas reduce inventario y la generación de caja es todavía superior a la de los beneficios. Porque esto quizá no es muy intuitivo, pero para los que no sean especialistas en analizar compañías, una compañía que necesita tener muchas existencias y tiene que pagar desde el inicio de la cadena productiva hasta que tiene la prenda colgada en los escaparates, si está aumentando ventas, tiene que aumentar esos estocajes, hay una parte de sus beneficios que no se convierten en caja porque tiene que meterlos en existencias. Imaginaros lo que supone para una compañía como esta que está creciendo y que consigue con una eficiencia logística brutal. Es verdad que veníamos de un 2022 que tuvieron que, para evitar los problemas de cadena de suministro, invertir bastante en estocaje, pero es que estamos cansados de ver empresas que todo lo que invirtieron en working capital, en capital circulante en 2022 no lo han recuperado en 2023 en la normalización de la cadena de suministro. Inditex reduce fondo de maniobra, o sea, reduce lo que sería el capital circulante en un periodo en el que aumenta ventas por encima del 10%, con lo cual la generación de caja se le dispara. Y se le dispara hasta el punto de que os decía, no, es que crecen ventas al 10, crece luego en EBITDA al 14, crece en EBITDA al 23 y crece en EPS al 30. Bueno, pues el free cash flow, el flujo de caja, esa métrica que a nosotros nos gusta tanto, que digamos que es lo que realmente refleja la acción a largo plazo, el flujo de caja unitario por acción, ha crecido en el año 2023 un 40%. Entonces, pues claro, pues puede aumentar el dividendo hasta prácticamente el 100% de los EPS, un dividendo de 1,5 con unos EPS de 1,7, pero es que sigue aumentando la caja neta que tiene la compañía, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se acaban los calificativos para todo esto. Lógicamente, cuando vi toda esta barbaridad y que además las semanas de principios de 2024 vienen por encima de las analistas, de lo que estaban dándole el 8 o el 9 y vienen al 11, pues ya dije, bueno, pues es que esto yo creo que, o mucho me equivoco, le va a encantar al mercado, ¿no? Pues así pasó. O sea, creo que ese día subieron más de un 8%, una compañía madura y que tiene una beta baja, o sea que su volatilidad y las reacciones de su acción suelen ser bastante moderados, subiendo más de un 8% en el día que presentó y yéndose las acciones desde 35, 36 que estaban antes de la presentación a 46 euros por acción.
Comentando con un compañero justo el día que presentó, pero antes de que abriese el mercado, yo decía, pero vamos a ver, si esta compañía viene haciendo 1,7 de beneficio por acción unitario, con el top line creciendo al 11, malo será que con un poquito de expansión de márgenes adicionales no te hagan en EPS un 15% este año. Bueno, pues es que si hacen en EPS un 15 en 2024, se van a ir a 2 euros por acción. Y dirás tú, bueno, pues ¿qué va a pagar el mercado por esto? Pues no sé si va a pagar 20 veces, si va a pagar 25, si va a pagar 15, pero es que ya no estamos hablando de 1 euro por acción en Inditex, que su suelo es 20. Estamos hablando de 2 euros por acción, que su suelo es 40, y están a 45 las acciones. Quiero decir que ahora mismo todo lo que sea coger Inditex y ahora en adelante por debajo de 40 euros por acción es atractivo. Cuanto antes, para coger la atractiva la tenías que coger por debajo de 20, ¿no? Bueno, una verdadera maravilla, con beneficios en máximos históricos y además diciéndote que están encontrando bastantes oportunidades de inversión para crecer a nivel logístico, con nuevos centros para seguir aumentando esa eficiencia logística a lo largo del mundo, para poder crecer en mercados como Estados Unidos, que tienen muy buen potencial y que siempre hablamos aquí, ¿no? Los flujos de caja de Estados Unidos te los va a pagar el mercado mucho mejor que los flujos de caja de Rusia y de China, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor a alguien puede decirle, pues no me gusta que inviertas tanto CAPEX. Yo ya lo he comentado aquí. Cuando tienes una compañía que en el ejercicio su retorno sobre el capital empleado pasa del 33 al 39% y que con menos superficie comparable, menos tiendas, porque ya lo comentamos también aquí otras veces, la compañía ha cerrado tiendas menos productivas para irse al modelo de flagships mezclado con online, y esto le ha llevado a que con menos tiendas las ventas han aumentado notablemente, con lo cual su eficiencia operativa o su eficiencia por metro cuadrado, su eficiencia sobre cada euro desplegado o capital invertido de los accionistas es cada vez mayor. Pues oye, muy contentos de que inviertan en nuevos centros logísticos y en nuevas tiendas, en remodelaciones, etcétera, porque si este es el retorno sobre el capital empleado que tiene Inditex, pues cuantas más oportunidades para reinvertir orgánicamente tengan, más contentos vamos a estar los accionistas dentro de unos años, ¿no? Entonces, primera conclusión, no especular con earnings, no especular con unos resultados empresariales, con una empresa buena en la que estés invertido, aunque creas que con una alta probabilidad puede defraudar o que la puede castigar el mercado, mira las cosas que pasan y cómo te sorprenden de positivamente los buenos negocios y muy bien gestionados. Potencial de aquí en adelante, bueno, posiblemente el mercado ya, pues la parte de expansión de múltiplo, digamos, si ya empezamos a estar por encima de esas 20 veces, la expansión de múltiplo ya no tenga mucho más recorrido, pero si te estamos hablando de que al 11% en ventas y aún digamos una mínima expansión de márgenes, los EPS pueden crecer al 15%, dejándole el múltiplo plano, nosotros desde aquí nos llevaremos lo que crezca la compañía. Pues joder, si es un 15%, bienvenido sea, que nosotros a Inditex estábamos tirando a un doble dígito muy bajo, estábamos intentando conseguir aquí un 10-12% incluidos los dividendos, llevamos una TIR del 17%. Entonces, claro, nosotros desde el precio que la tenemos comprada al dividendo que van a dar este año, nos está dando un yield del 6%, algo menos, ¿no? Un 5,5%, una cosa así. Claro, con más de un 5% de yield, si tu objetivo era hacer un 10%, es que a nada que te compongan los EPS al 5-6%, ya te estás cumpliendo tu objetivo de ahora en adelante, pero os estoy diciendo que es bastante probable que los EPS sigan, no al 30% que han hecho en el año 2023, pero posiblemente sí que a un doble dígito. Pues oye, pues aunque hagan no un 15, pero entre un 10 y un 15 más el 5% de dividendos, que Inditex puede ser una inversión muy interesante para nosotros desde aquí, después ya de una revalorización, como os decía, del tramo más fácil, de esa TIR del 17 desde principios de 2021, pues llevamos 3 años componiendo a un 17%, dividendos incluidos, que es bastante más de lo que estimábamos, y pues mi conclusión aquí no solo es no especular con earnings, sino que es muy probable que las acciones que nosotros tenemos de Inditex ahora mismo se queden como fondo de armario, nunca mejor dicho, para muchos años, ¿no? Porque con esta excelencia en la gestión, pues esa es mi primera conclusión, no especular con earnings, y ya la posición que tenemos de Inditex aquí, salvo que la lleven a múltiplos que ya sean obscenos y que nos parezca que se limita mucho el potencial, probablemente nos acompañen en la cartera durante muchos años. La segunda conclusión diréis, oye, una compañía retail por lo general es que no es un buen sector, tiene pocas barreras de entrada, ¿no? Que una tienda de ropa, digamos que pues que la puede abrir cualquiera, la fabricación de ropa y la venta, digamos que no es un negocio con muchas ventajas competitivas, no es muy complejo, ¿no? ¿Cómo puede una compañía como estas generar esta cantidad de valor? Que diréis, no, bueno, hablábamos antes del caso de Shein. Bueno, ya, pero Shein es una compañía china, que puede haber un poco de, digamos, nacionalismo en los mercados desarrollados, de decir, bueno, pues no compres a los chinos, vamos a intentar comprar a las compañías que producen aquí, y además es que la logística de Shein tarda más o la calidad es un poco peor. Vale, vamos a olvidarnos de Shein, vamos a olvidarnos de las compañías chinas, vamos a hablar de competidores muy serios que tienen Inditex, como pueden ser Gap, como puede ser Primark, como puede ser H&M, como puede ser Uniqlo.
Estamos hablando de compañías americanas, suecas, británicas o japonesas. Estamos hablando de los mercados o digamos los países con mayor eficiencia empresarial o digamos con mayor gestión pro emprendimiento, con mejores mimbres para la inversión y para el capitalismo, digamos. Siempre os he dicho aquí, ¿no? Pues no, nuestros ahorros en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, en Japón no podamos decir tampoco que sean gente poco seria, en Suecia, en los países nórdicos. Estamos compitiendo con Inditex, estamos hablando de los mercados más serios, más desarrollados y los competidores quizá pues más difíciles que podamos encontrarnos. Inditex no es que sea la mejor compañía retail del mundo, que lo es de largo. Es que es difícil encontrar compañías como Inditex en otros sectores de mucha más calidad que el sector retail, ¿no? Y entonces, ¿esto a qué se debe? O sea, ¿cómo podemos encontrar esto aquí? Y esto voy a mi última conclusión sobre nuestra tesis Inditex. ¿Por qué Inditex consigue esta expansión de márgenes, este incremento en ventas muy por encima de su competencia, que es ganar cuota, ¿no? Ganar tamaño dentro de esa tarta, ser un trozo cada vez más grande de esa tarta en países tan difíciles, tan maduros y con tanta competencia como puede ser ahora Estados Unidos, donde dicen que ven muchas oportunidades para invertir? ¿Qué es lo que se va traspasando a través de las raíces y va fluyendo por todo el árbol? Digamos, si el bosque es la economía y cada árbol es cada individuo, cada empresa, ¿de qué beben esas raíces de esa compañía? De la cultura empresarial. La cultura de Inditex es, pues cuando hablas con cualquier persona aquí en Coruña, etcétera, y vas un poco arañando por las diferentes divisiones, los diseñadores, los que están en compras, los que están en ventas o los comerciales, los que van por los diferentes países buscando los locales o eficientando cada pequeño proceso, las alarmas, toda la digitalización que están haciendo de los sistemas tanto logísticos como de los sensores para que cualquier prenda que te la devuelven en las tiendas y muy rápidamente llegan al punto óptimo donde debe estar. Si es una prenda que te dan de vuelta y que tiene pocas posibilidades de venderse, pues que vaya a donde tienen que ir esas prendas. Si es una prenda que tiene que volver muy rápido al punto de venta porque es de las que más se venden en esa tienda, tiene que estar muy rápido otra vez alarmada y en su percha y en su punto de venta para que vuelva. Todas esas eficiencias, cuando hablas con cualquier persona de esas, y por qué empujan tanto los comerciales para mejorar su objetivo, por qué empujan tanto en compras para mejorar esos márgenes, ese precio de adquisición, esa gestión de que reducen las existencias pero aumentan los proveedores, o sea, esa reducción de fondo de maniobra de working capital que es valor para nosotros como accionistas, por la cultura empresarial, esa sensación de pertenencia de que todos quieren superarse a sí mismos, de mejorar en ese organigrama, de que sienten Inditex como algo suyo, de que tienen esa sensación de pertenencia como un patrimonio nuestro, tanto, digamos, por supuesto, de Arteixo, de Coruña, de Galicia, pero de español, ¿no? De que está España de punta de lanza compitiendo con Suecia, con Reino Unido, con Japón y con Estados Unidos, ¿no? Entonces esa cultura, que eso, digamos, no, es que el sector retail tiene pocas ventajas competitivas. Bueno, vaya por delante aquí que el hecho de que haya una transición hacia un modelo integrado en tienda física y online con una logística así de eficiente y lo difícil que es tener esa escala y esa huella logística global, vamos a decir aquí que esto está aumentando claramente las ventajas competitivas del sector, o digamos, aumentando las barreras de entrada. Cada vez es más difícil tener un modelo como el de cualquiera abre una tienda, pero es que si tú abres una tienda y no tienes esa logística global para hacer las entregas tan rápidamente, o ese modelo integrado de puedes comprar en cualquiera, aplicación, web, tienda, devolverlo en cualquiera de los puntos, etcétera, por lo mismo que le pasa a Amazon, ¿no? Sus ventajas competitivas están aumentando. Si aumentan las ventajas competitivas de Inditex y sus barreras de entrada son cada vez más altas, muy probablemente el mercado tenga que decidir en algún momento que si los múltiplos históricos de Inditex razonables estaban entre 15 y 20 veces, un negocio de cada vez más calidad, probablemente por estos beneficios nuestros que están aumentando, el mercado decida que en toda su horquilla de ciclo económico el negocio de Inditex vale más de lo que valía antes, ¿no? Entonces, bueno, pues esa ventaja competitiva intangible que es tan difícil de cuantificar y que es tan importante conocer las empresas cualitativamente para entender por qué valen más, pues esa es la cultura empresarial, ¿no? Esa cultura que pues vemos que han cambiado el consejero delegado, se han ido de un país, van a otro, etcétera, y esa cultura permanece. Por supuesto, es importantísima esa cultura, la familia Ortega, que parece bastante claro que junto con Óscar Maceiras y el consejo de dirección de esos pesos pesados de Inditex que llevan mucho tiempo en la casa, son los que están tomando las decisiones y que la compañía sigue yendo muy bien, no, mejor todavía de lo que iba antes, y pues eso sin duda se lo debemos a ese intangible, esa ventaja competitiva tan relevante que esperemos que siga intocable durante muchos años en Inditex, que es su cultura empresarial. Así pues, encantados con la presentación de Inditex, que siga así durante muchos años y es nuestro orgullo nacional esta empresa y muy contentos de tenerla en el fondo con nosotros.
Pasamos ahora a Adobe. Aquí las compañías que vamos a hablar a partir de ahora, tanto Adobe como Halma como Just Scientific, los comentarios van a ser más breves. Ya os había dicho en el episodio anterior que dos de las compañías, que casualmente eran dos de nuestros orgullos nacionales, como es NBA Bearings y Ace Inditex, pues nos teníamos que extender más en los comentarios porque había bastante chicha que comentar, y entonces ese es el motivo de que lo hayamos dividido en dos episodios, porque sabía que de esas dos empresas tenía largo y tendido para comentar, y pues en ambos casos metimos 3 empresas de las que comentamos más brevemente, ¿no? Como ahora van a ser estas 3. Empezamos por Adobe, una compañía que quizá pues podríamos partir de la base de que es un negocio de mucha más calidad que el de Inditex, tanto a nivel de márgenes, retorno sobre el capital invertido, recurrencia por ese modelo de suscripción y enormes ventajas competitivas, ¿no? Por los costes de cambio, por ser una herramienta que es fundamental para sus clientes, pero en el que, pues como yo había venido comentando, fuimos reduciendo la posición. Primero fuimos haciendo venta de calls a 540, 560, 580 a precio medio de 605, redujimos una parte, y recientemente os comenté también que pues cuando yo veía que las disrupciones en inteligencia artificial, pues ya veremos qué pasa en búsquedas, ya veremos qué pasa en publicidad, ya veremos qué pasa en todos estos chatbots, ya veremos qué pasa con la conducción autónoma, ya veremos qué pasa con la robótica, son todo muchas incógnitas, ¿no? Pero cada vez estamos viendo que en generación de contenido digital, tanto vídeo como en foto, cada vez hay más soluciones y esto está empezando, ¿no? Entonces, a mí me parecía que con independencia de que el modelo de Adobe, especialmente la parte de Photoshop o esa generación de contenido digital, se pueda ver amenazado en el futuro y pues tengan gente que decida darse de baja, o gente que pudiesen llegar a ser potenciales clientes de Adobe decidan que no tienen que pagar esa licencia porque ya tienen suficientes soluciones de inteligencia artificial generativa, ¿no? Para suministrarles en sus necesidades, sobre todo aquellos usuarios del modelo, digamos, del funnel, en la parte freemium o en los que entran en la parte gratuita, que luego pueden terminar siendo usuarios más avanzados y pagarle las cuotas a Adobe. Pero si ya en la parte de arriba del funnel no entras por los productos gratuitos de Adobe, pues esa conversión a usuario pago pues podría llegar a deteriorarse. Pero es que no necesitamos que eso suceda. Con una valoración de más de 40 veces flujo de caja, nosotros lo que veíamos es que Adobe, simplemente con que el mercado le viniesen un poco los miedos a esa disrupción, o que el mercado dijese, caray, pues ya no solo Midjourney, es que ahora es Midjourney, ahora es Gemini o Sora, bueno, todas las diferentes aplicaciones que están saliendo, y es que esto es la punta del iceberg, o sea, todo lo que puede llegar a salir de ahora en adelante, pues ya lo iremos viendo, ¿no? Bueno, pues es que creo que esto ya no debe valer, si hay este riesgo de valor terminal en Adobe, ya no debe valer 40 veces, debe valer 25. Pues es lo que hablamos aquí en el episodio cuando comenté de esa reducción, ¿no? Te reducen el múltiplo un 40%, la compañía sigue exactamente igual. Es una compañía que ya no crece ni al 20 ni al 30 en top line, sino que crece más bien al 10 o al 12%. Pues aquí habíamos hecho esa reducción importante. Entre las 605 que hicimos con la venta de calls y los 560 ya de la reducción fuerte que hicimos, bueno, pues ahora veréis un poco cómo se han desarrollado los acontecimientos. Pues menos mal que convertimos esa posición en la que simplemente fue un poco para reducir el componente acertar. Sabéis que en las posiciones top, en el top 10, top 15 de cartera, quiero poco componente acertar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ese reducir ese componente acertar, pues visto un poco los acontecimientos en la presentación de resultados que comentaré ahora, pues menos mal que lo redujimos, ¿no? Adobe presenta un trimestre que es bastante sólido, o sea, en general en todas las líneas Adobe presenta exactamente lo que estimaban los analistas. Yo viendo un poco, sabéis que hago ese ejercicio de eliminar el ruido de mercado de la reacción aftermarket, me leo todo el print y leo un poco pues las estimaciones de los analistas en ventas, en EBITDA, en EBIT, en márgenes, veo un poco la guía que dan para el siguiente trimestre y lo que esperaban un poco, pues estás batiendo o defraudando en el trimestre y estás batiendo o defraudando en el siguiente, las estimaciones que estás dando frente a lo que esperaban los analistas esos 2 trimestres. Bueno, pues en todas las partidas, tanto en ventas, 11-12%, 11,3%. Márgenes EBITDA, exactamente lo que decían los analistas. El siguiente trimestre, todo al céntimo. Digo, no, pues esto es exactamente, o sea, me parece que Adobe va a tener la típica variación como una compañía de estas que es muy aburrida, que es como muy recurrente. Los mercados pues ya saben, en un modelo con una parte tan importante de las ventas por suscripción y con un churn muy bajo, ya está telegrafiando lo que va a hacer los siguientes trimestres, con lo cual Adobe, sus reacciones así como hay otras empresas que cuando presentan resultados tienen movimientos muy fuertes, en el caso de Adobe son movimientos muy pequeños, ¿no? Y bueno, pues no sé si Adobe va a estar más 2 o menos 2, pero los movimientos van a ser bastante reducidos, ¿no? Bueno, pues nada más lejos de la realidad. No sé si le metieron menos 15 a Adobe el día de los resultados, una cosa así, ¿no? Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué si Adobe presenta tan en línea con las estimaciones de los analistas, el mercado la castiga de tal manera?
Mi interpretación es que el mercado la castiga de tal manera porque Adobe venía durante mucho tiempo diciendo pues ahora sacamos Firefly, ahora sacamos todas estas aplicaciones que ya están con inteligencia artificial generativa, somos el líder de esa disrupción, somos nosotros y somos los que tenemos todas esas capacidades, y esto lógicamente el mercado lo interpreta como que la inteligencia artificial va a acelerar las ventas de Adobe. O sea, en vez de crecer al 9-10% que venía, van a volver en algún momento gracias a la inteligencia artificial al 15-20%. La realidad es que no. La realidad es que Adobe todas esas soluciones no las está haciendo para captar nuevos clientes. Adobe todas esas soluciones que está desarrollando las está desarrollando para defenderse de la competencia, para mantener su tarta, para que no se le ralenticen todavía más las ventas. Entonces el mercado, cuando ve que esa disrupción está ahí y simplemente Adobe dice que ha hecho tanto en el trimestre como lo que espera hacer en el siguiente exactamente lo que esperaban los analistas y no más, ahí vamos un poco a lo de las expectativas. El mercado probablemente estaba esperando, vale, esto es lo que dicen los analistas, pero Adobe con todo este tema de la inteligencia artificial va a ser un ganador, es decir, me va a empezar a decir que en vez de al 11 va a crecer al 12, al 13, al 14 o al 15, o se va a quedar donde estaba. Pues el mercado, cuando ve que se va a quedar donde estaba, el mercado dice, ¿cómo? Riesgo de disrupción, tú simplemente estás manteniendo tus ventas con todas estas soluciones que estás desarrollando, no eres un ganador, sino que eres simplemente un defensor. No mereces estar a 40 y pico veces flujo de caja. Castigo y la mandan pues estos días a incluso por debajo de 500, ¿no? Entonces ahí veis un poco todo ese tema de decisiones de corto plazo, que nosotros mantuvimos una posición del 2%, una cosa así, ahora un poquito menos, 1,7%, porque Adobe sigue siendo un negocio de líder, con márgenes brutales, de muchísima calidad, con un retorno sobre capital invertido muy bueno, con un management excelente, recomprando muchas acciones, es decir, remunerándonos, etcétera. Perfecto, ya veremos qué pasa en unos años y es muy difícil juzgar una decisión de inversión en un plazo de tiempo tan corto. Pero no olvidemos que entre 560 y 605, más o menos a 580 y pico, nosotros redujimos de lo que llegó a ser cerca de un 5 o 6% la posición a un 2%. Bueno, pues sobre una posición tan importante, un 15% es lo que nosotros podíamos esperar hacerle a Adobe en un año y pico. Y ha sucedido en pocas semanas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí vemos un poco lo que son las expectativas frente a la realidad de mercado. Vemos que la valoración claramente importa y cuando te quedas sin mucho recorrido adicional y la valoración es muy demandante, tiene que ir todo perfecto. Entonces tienes que tener muy pocos riesgos, muy pocas nubes en el horizonte. No puedes estar en un... Bueno, pues oye, como le está pasando a Google, vamos a comparar otra vez a Adobe como Google con aquel ejercicio que hicimos. Claro, es que Google el mercado la estaba dando por posible perdedora de la inteligencia artificial, es decir, eso ya estaba encima de la mesa, motivo por el cual Google estaba 16-17 veces y nosotros pensábamos que no, que Google con toda la cantidad de datos que tiene, su capacidad de computación y siendo una de las 3 principales infraestructuras por las que ganarán sus algoritmos o ganarán sus soluciones, pero su infraestructura, su autopista por la que va toda esa información, tiene bastantes probabilidades de ser una de las 3 que se repartan la tarta junto con Microsoft y con Amazon, ¿no? Pues me parece que es un setup bastante distinto en el que tenemos una red de seguridad en la valoración y yo no veo que vaya a ser tan perdedor. Pues en Google estoy bastante cómodo en la posición. Pasaba un poco lo contrario en Adobe. Ya vemos que esos miedos se han plasmado en el mercado con esta presentación de resultados simplemente en línea, en la que no ha habido ninguna sorpresa, no ha presentado nada negativo, pero valoración exigente, simplemente no sorpresa positiva, o digamos simplemente en línea, y el mercado dice, uy, pues aquí vamos a pensar que para una compañía que simplemente va a seguir creciendo al 10-11%, en el que existe ese riesgo de valor terminal, pues no merece 40 veces flujo de caja, ¿no? Entonces ese es el motivo principal por el que creo, si alguno ha visto otra cosa en los resultados y cree que nos puede aportar aquí pues cualquier dato adicional, pues os agradezco que me lo pongáis en los comentarios porque eso es lo que yo veo que ha sucedido en la presentación de resultados de Adobe. Y vamos ahora con Halma. Aquí unos breves comentarios porque realmente no ha presentado resultados, sino que lo que ha presentado es un trading update. Sabéis que las compañías británicas, justo cuando están terminando el half, o lo que sería pues su semestre, ya unos días, hay algunas que incluso unos días antes de terminar el semestre, otras unos días después de terminar ese semestre, presentan un documento muy breve en el que dicen pues hemos ido mejor o peor en ventas de lo que se esperaba, mejor o peor en beneficios, etcétera, y vamos a presentar los resultados bastante tarde. Las compañías como Halma que cierran en marzo pues terminan presentando más o menos en junio, pero ya se anticipan y en abril ya te dicen un poquito cómo ha ido el tema, ¿no? Bueno, pues este trading update de Halma es bastante en línea. Dicen que simplemente pues van a meet las consensus expectations, es decir, las estimaciones de los analistas, que pues en el caso de Halma es un beneficio antes de impuestos para el año fiscal que termina el 31 de marzo de 2024 de entre 376 y 393 millones de libras y el consenso pues es de 388, con lo cual pues exactamente lo que estiman los analistas para ese ejercicio fiscal.
Esto implicaría un crecimiento en ventas para el año fiscal que terminó ahora en marzo de 2024 del 7%, más o menos en beneficios del 8%, y para el ejercicio fiscal que termina en marzo de 2025, que es el que más nos importa, pues los analistas le están dando un 6% en top line y un crecimiento en beneficios del orden del 8-9%. Bien, esto es enriquecerse lentamente, esto es claramente un ejemplo de por qué en Halma estamos con una visibilidad alta, pero creemos que para enriquecernos a un doble dígito muy bajo o incluso hablamos de un dígito simple alto, entre pues este 7-8% de crecimiento en beneficios más el dividend yield, que en el caso de Halma pues tampoco es muy alto, ¿no? Paga más o menos un 1% de dividendos, pues entre un 7 y un 9% de beneficios más el dividendo, pues es cerca del 10% del que hablábamos de una manera muy segura y comprado pues a un múltiplo que creemos que es muy razonable y con probabilidades, después de toda la caída que había experimentado la acción, de que, como así está pasando, ¿no? Porque los beneficios no han crecido ese casi 25-30% que llevamos nosotros y que invertimos en la compañía, pues que esa expansión de múltiplo pueda resultar en que, como la compramos muy bien de timing, pues ese crecimiento de beneficios más el dividendo pues termine siendo para nosotros no un 9 o un 10%, sino posiblemente en plazos largos un poquito más gracias a esa posible expansión de múltiplo, que no es nuestra tesis central, pero que bienvenida sea si sucede, ¿no? Más allá del trading update de Halma, que pues es en línea y tampoco aporta mucho sobre lo que ya estimaban los analistas, sí que quería comentar algo que presentaron unos días antes de ese trading update, que ejemplifica bastante bien el por qué Halma, comprando lo que a simple vista puede parecer caro, sí que nos da mucha visibilidad en los retornos. Unos días antes del trading update, Halma comunica una adquisición, compran una compañía holandesa que se llama Roberts Medical Devices. En la adquisición pues comentan un poco cuáles son las características de esa adquisición. Están pagando por la compañía 85 millones de euros, que al cambio son 73 millones de libras, que pues con las additional considerations o por lo que sean los earn-outs en función de una serie de objetivos pueden llegar a ser otros 5 millones de libras más, pues que dependiendo de lo que la compañía haga en el periodo hasta el 31 de marzo y tal. En definitiva, pues en torno a unos 80 millones de libras en total, y comentan que las ventas de Roberts durante los 12 meses hasta el cierre de 31 de diciembre han sido de 12 millones de euros, es decir, unos 10 millones de libras. Claro, nosotros estamos viendo que esta compañía, pues con 10 millones de libras y por la que estás pagando 73 más en earn-outs 78, se estás pagando 7-8 veces ventas por la compañía, y a simple vista podríamos decir, bueno, si Halma se ha movido, vamos a sacar un poco la paja mental de la serial acquirers y el coste de capital cero de 2020-2021 en el que Halma se llegó a ir a 9 veces ventas, ¿no? Pero en torno a entre 6 y, dependiendo del momento, pues en la crisis financiera de 2008-2009 la llegaron a mandar a 2-3 veces ventas, pero también si sacamos ese extremo negativo, la compañía se ha movido entre 3,5-4 y hasta 6 y pico veces ventas. Claro, pues si tú te estás comprando una compañía, de hecho Halma pues recientemente estaba cotizando en el último periodo en el que la miré pues a unas 5 veces ventas de los últimos 12 meses. Y diréis, ¿por qué estás mirando las ventas? Bueno, porque la cifra que te están dando de Roberts es de ventas, con lo cual pues para comparar los múltiplos a los que están comprando Roberts con los múltiplos a los que cotiza Halma, de buenas a primeras me miro el múltiplo de ventas, ¿no? Para saber si esa adquisición la están haciendo a unos múltiplos más bajos que lo que genera la propia compañía, o más bajos que, digamos, están desplegando ese capital a un coste más alto o a un retorno más alto que lo que nos cuesta a nosotros como accionistas ese capital frente al precio al que cotiza Halma, ¿no? No sé si es muy intuitivo, pero si tú te compras una compañía que cotiza por debajo de donde cotizas tú, estarías generando valor. Vamos a dejar aparte los orgánicos en los siguientes años. Si tú te compras una compañía que está cotizando por encima de donde está cotizando tú misma como empresa y tu fuente principal son tus propios flujos, o sea, tu coste es todo equity, o digamos no estás apalancando mucho esa adquisición, no tienes en cuenta el coste de la deuda, sino que reinviertes tus propios flujos, pues cómo cotiza esa generadora de flujos y a cuánto despliego a qué tasa despliego comprando la compañía que estoy adquiriendo, ¿no? Bien, pues diríamos, caray, pues aquí parece que no está generando mucho valor Halma comprando a 7-8 veces ventas, cuando Halma ha cotizado entre 4 y 6 dependiendo del momento. Es verdad que ha llegado a cerca de 9, pero ha sido eso un extremo, también el extremo hacia abajo ha estado a 2 o 3. Bueno, pues entre 4 y 6, si compras a 8 parece que no generas mucho valor para los accionistas. Bien, hay que seguir leyendo en el trading comunicación de la adquisición. Y entonces comentan que pues, esas ventas de 12 millones de euros, que son más o menos unos 10,3 en libras, obtiene Roberts Medical Devices un retorno sobre las ventas, es decir, el return on sales es el beneficio operativo puro previo a impuestos dividido entre las ventas, es decir, ese margen, digamos,
No es un margen neto porque le faltaría descontar los impuestos, pero prácticamente el margen neto, digamos un poco la rentabilidad final ya después de todo, de amortizaciones, de intereses, de todo, ¿no? Que sigamos un margen puro, que probablemente el margen operativo de EBIT sea incluso más alto, ¿no? Pero ya un margen muy muy limpio de polvo y paja, que más que duplica el objetivo de Halma del 18 al 22%, más que duplica la rentabilidad sobre ventas objetivo de Halma del 18 al 22. Bien, la rentabilidad objetivo para las adquisiciones de Halma es del 18 al 22, punto medio 20. Si esta compañía más que duplica ese objetivo, estamos hablando de, no sabemos si es un 40, un 45 o un 50, pero por encima del 40%. Bien, ahora lo vamos a llevar sobre las ventas y entendemos perfectamente que si más que duplica el objetivo de Halma, que es decir, más que duplica la rentabilidad sobre ventas que ya está obteniendo Halma en el conjunto de su portfolio, podríamos interpretar aquí que si Halma ha llegado a cotizar, dependiendo del momento, entre 4 y 6 veces, punto medio 5, el doble de margen sobre esas ventas implicaría que Halma podría llegar a pagar hasta 10 veces ventas o un poco más por una compañía que hace el doble de márgenes para que estabilice generando valor. O lo que es lo mismo, una empresa que está haciendo márgenes operativos de más del 40%, puedes comprártela perfectamente a más de 7 veces ventas y que a nivel de margen operativo, tu múltiplo, pues a lo mejor si pagas 7-8 veces ventas por una compañía que hace márgenes del 40%, a lo mejor en EBIT estás pagando 14, 15 veces, por ahí más o menos, entre 14 y 16. Halma cotiza más de 20. Ahora entendemos cómo Halma puede generar valor comprando compañías a más de 7 veces ventas, porque realmente a nivel de margen operativo pues ya no es un múltiplo tan obsceno, sobre todo si miramos la calidad y nos damos cuenta de que Roberts Medical Devices es una compañía que fabrica, pues nunca mejor dicho, dispositivos médicos. Concretamente su producto estrella es el Cervex Brush, que es una especie de cepillo que se utiliza, patentado por supuesto, son todo dispositivos patentados y líderes dentro de cada uno de su nicho de mercado. Concretamente el Cervex Brush es para el cáncer de cuello de útero, que es el cuarto cáncer más común, la cuarta causa de muerte por cáncer entre las mujeres de todo el mundo, y este dispositivo se utiliza para tomar muestras del cuello de útero y poder hacer los análisis y los muestreos y los diagnósticos de ese cáncer, que lógicamente pues con el envejecimiento poblacional, la edad cada vez más avanzada a la que las madres quieren tener hijos o a la edad cada vez más avanzada a la que tenemos familias, etcétera, pues parece que digamos que la visibilidad o lo que están dispuestos a pagar las personas para que les detecten un cáncer parece que es algo que no es nada discrecional, que no depende nada de las crisis. Parece que este producto patentado, líder de su mercado, va a tener unos orgánicos muy buenos los próximos años, y este es el motivo de que digamos que Halma puede permitirse perfectamente pagar 7 veces ventas o 14 veces EBIT por una compañía que son múltiplos en ventas un poquito más altos, pero en EBIT mucho más bajos de lo que cotiza la matriz, sobre todo si tienes una visibilidad muy grande de que esta compañía va a ser una roca frente a las crisis, de que sus crecimientos orgánicos van a ser un reloj, y dices, oye, pues si estás desplegando capital a 14 veces EBIT, esa tasa inversa que decimos, si tú pagas 14 veces los beneficios operativos de una compañía, si haces la inversa, 1 entre 14, estás desplegando capital al 7%, y decimos, si tú despliegas capital al 7% y tienes unos orgánicos, ¿qué orgánicos puede tener esto? Pues los dispositivos médicos para una pirámide demográfica invertida en el que tu TAM, digamos, va a ser cada vez más alto, un dispositivo patentado y con unas enormes barreras de entrada, pero protegidas precisamente por esa patente, pero porque además en ese nicho toda la aprobación de todos esos dispositivos médicos en los diferentes organismos regulatorios, todo el proceso regulatorio tanto en Europa como en Estados Unidos es muy 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 complejo, pues parece que la competencia no te va a quitar cuota y vas a beneficiarte de ese crecimiento de la tarta y de ese envejecimiento poblacional a largo plazo. Pues no lo sé, vas a crecer a un PIB más, el gasto médico en el mundo en los países desarrollados crece por encima del PIB, pues el PIB a largo plazo del 2-3%, pongamos que esto crezca por encima del PIB al 5 al 6%, pues 5 o 6% más el 7 al que estás desplegando capital, digamos, tasa de despliegue inorgánica más el crecimiento orgánico de este negocio, 7 más 5, 12%. Ahí tenemos por qué Halma es una compañía para enriquecerse lentamente y en la que podemos tener una grandísima visibilidad de, como os decía al principio, de con el crecimiento de los beneficios más el dividendo más comprarla a un múltiplo razonable, componer a un
high single digit o digamos a un dígito simple alto, o como mínimo pues a lo mejor podemos estar ahí, ¿no? Entre ese alto simple o muy bajo doble, pero en torno al 10-12%, una cosa así, pues me parece muy razonable teniendo una visibilidad muy importante en esos retornos, que va a venir una crisis y Halma, como hemos visto, pues están diciendo ahora, bueno, la parte de salud está en proceso de recuperación y toda la parte medioambiental, la parte de seguridad y de incendios, pues muy bien, con unos crecimientos orgánicos muy saludables y demás, ¿no? Que esas partes, como pasa un poco en el caso del IFCO, que se puedan compensar unas con otras dependiendo del punto de ciclo en el que te encuentres, pero que las tres tienen un tailwind, ¿no? O sea, que las tres van a tener un crecimiento estructural a largo plazo. Entonces, bueno, pues ese es el motivo principal de que, siendo un trading update muy corto, haya decidido comentároslo, porque esta adquisición creo que, siendo a simple vista, dices, caray, se están comprando algo, esto es un negociazo, o sea, lo que se están comprando es un negocio muy bueno, pero parece que compran carillo, ¿no? Bueno, cuando rascas un poquito más entiendes, bueno, pues ¿por qué Halma está haciendo esto? Claro, porque Halma ya tiene un tamaño que desplegar en una sola adquisición 80 y pico millones de euros, que al cambio son 70 millones de libras, una compañía que genera en todo el año 380, pues está básicamente desplegando el 20-30% de lo que puede comprar en un año. O sea, que de estas puede hacer 4, 5, 6 adquisiciones al año como mucho. Pues es una adquisición, lógicamente, de muy buena calidad, con muy buenos márgenes, a una tasa, lógicamente, muy lejos de lo que despliega el capital Just Scientific, lo que puede desplegar Constellation Software, que pagan, dependiendo del caso, entre 4, 5 o hasta 6 veces EBIT. Claro, Halma paga el doble. ¿Por qué? Porque tiene que competir con private equities, con serial acquirers ya mucho más grandes, porque tiene que desplegar mucho más capital de golpe, y las adquisiciones de 80 millones de golpe, lógicamente, pues tienen mucha más competencia, pero parece que entonces, ¿qué deciden hacer? Bueno, pues si tenemos más competencia, vamos a centrarnos en adquisiciones en las que tengamos muchísima visibilidad, en nichos, en líderes de productos patentados, desplegamos al 7 más un 5 o 6% orgánicos. Bueno, pues que ese 5 o 6% orgánicos tenga mucha visibilidad para en conjunto componer a doble dígito a largo plazo, que es lo que hemos dicho, que Halma, sus objetivos están con poner los beneficios por acción a doble dígito a largo plazo. Bueno, pues ahí estamos nosotros para que compongan nuestros ahorros a doble dígito a largo plazo. Y de compounder británica a compounder británica, pero en una escala ya muy diferente. Nos vamos de una compañía ya muy consolidada, que lleva muchos años componiendo, y ya de una envergadura importante que ya tenemos que asumir que vamos a componer a una tasa más reducida, pero con mucha visibilidad. Nos vamos a nuestra pequeñita Halma, o digamos a la baby Halma, como es Just Scientific, en la que todavía podemos desplegar capital inorgánicamente a 4, 5 o 6 veces EBIT, y que pues lógicamente los orgánicos son buenos, pero el inorgánico es todavía mucho más alto, y en el que esperamos cosas bastante más importantes que en Halma a largo plazo, motivo de que la posición en Just Scientific también en nuestro fondo sea de más del doble que la que tenemos en Halma, ¿no? Bien, pues Just Scientific presentaba los resultados completos ya del año 2023, y aquí había pues dos temas principalmente, ¿no? Comentan que hay un poquito menos de visibilidad en una parte importante de las ventas de Geotek. Geotek es la adquisición más grande de la historia de Just Scientific. En la entrevista con David Icurel, que para quien la quiera puede consultar la entrevista que le hicimos a su CEO en uno de los capítulos del podcast Tu Dinero en Acción, concretamente en el episodio 71, pues ahí estuvimos charlando largo y tendido con David. Pues me parece muy interesante para ver un poco la filosofía y la manera de ser de los CEOs que nos gustan. Un CEO fundador, además, uno de los mayores generadores de valor de las últimas 2 décadas en el Reino Unido, pues en Reino Unido, en Europa y en el mundo, ¿no? Pues una compañía que ha compuesto al 30% durante muchos años, y que además ha sido fundada por este CEO que entrevistamos aquí en el episodio 71, ¿no? Bueno, pues una de las adquisiciones más grandes de la que hablamos en esa entrevista, que se llama Geotek, tiene una parte de sus ventas que normalmente suelen estar localizadas en la parte final del año, que es lo que le llaman coring, que son unas ventas que no es que no sean recurrentes, pero que la expedición de coring requiere de que pues las universidades, los laboratorios de investigación hagan esas expediciones pues a los sitios donde tienen que hacer esas mediciones y desplegar allí sus maquinarias para tomar esos sistemas de ultrasonido, de temas de medidas geotérmicas, etcétera. Entonces, pues depende del momento en el que las universidades y los laboratorios de investigación, las compañías mineras, petroleras, etcétera, hagan ese servicio importante, pues la facturación de Geotek de esa parte del año puede llegar a descabalgarse del ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre y pasarse al principio del año siguiente, ¿no? Con lo cual, pues hay una variabilidad ahí que si las de 2022 las tuviste en 2022, las de 2023 las acabas de tener y entraron en 2023, y te dicen que las de 2024 no tienen muy claro cuándo van a hacerse, que podrían irse al año siguiente, lo que puede suceder si tú en
2023 sí que las tuviste y en 2024 se te pasan al año siguiente, es que tengas unos comparables difíciles y que tus orgánicos sean malos en la parte final del año. ¿Comprendido? Es decir, una parte de ventas que se va al año siguiente y entonces, bueno, a nosotros lo que nos importa y sobre lo que les preguntamos en la conference call es que esas ventas no se destruyan. Es decir, que como siempre ha pasado en Just Scientific, tanto en COVID como en el Brexit, que lo vimos en 2016 y luego entraron muy fuertes las ventas en 17 y 18, luego en 2020 pararon las ventas por COVID, pero entraron muy fuertes en el 21 y en el 22, pues que si eso le pasa a Geotek, a mí, pues que entren en un trimestre o en otro, pues me da bastante igual, ¿no? ¿Qué podría suceder? Si esas ventas no se destruyen y entran en el año fiscal 2025, lo que debería suceder es que Just Scientific tenga unos orgánicos malos en 2024 y muy buenos en 2025, porque no solo tienes una base comparable más baja donde no te entró la parte de coring de Geotek, sino que en 2025 a lo mejor te entran las de 2024 y las de 2025, con lo cual a mí lo único que me importa es que no se destruya la demanda, es decir, que en ciclos muy largos los orgánicos de Just Scientific, más allá de que pueda haber un trimestre que aumenten y otro trimestre que se reduzcan, pero que los orgánicos sean buenos. Parece claro que sí que es así y pues no tiene más allá que una pequeña falta de visibilidad para este año. Otro de los problemas que tiene Just Scientific, o digamos un poco de las faltas de visibilidad que tenemos en este ejercicio, es que a principios de 2023 China, que es un mercado importante para ellos, venía de la parte del último confinamiento que había tenido China allí, que sabéis que llegaron a estar confinados mucho después que nosotros en otra de esas oleadas de COVID que tuvieron. Y entonces la reapertura de China de principios de 2023, como esa demanda no se destruye sino que se pospone, tuvieron que atender muchos pedidos a principios de 2023 y digamos que tuvieron una sobredemanda o un backlog atendieron una parte importante del backlog, aumentando mucho las ventas artificialmente a principios de 2023, que pasa a ser un comparable difícil ahora. Es decir, si a principios de 2024 no solo no se te produce eso porque no es un one-off, no es repetible esa reapertura de China, sino que además China está con una situación macro complicada, pues esos dos comparables difíciles de que las ventas coring de Geotek y que si la reapertura de China no la vuelves a tener, posiblemente la visibilidad de los orgánicos de Just Scientific para este 2024 sea un poquito más reducida. De hecho, ellos hablan de que se sienten cómodos con las estimaciones de los analistas que le están dando en torno a un 5% de crecimiento este año. Claro, un 5% para una compañía que viene componiendo como un reloj a más del 20%, pues es bastante poca visibilidad, o digamos que es una moderación en los crecimientos bastante importante. Bien, eso es lo que dice Just Scientific, que sin hacer ninguna adquisición va a crecer orgánicamente. El día menos pensado te sacan una adquisición y estos compran a 4 o 5 veces EBIT y de repente ahí tienes tu tasa de despliegue del 20 a la cual le tienes que sumar el orgánico, ¿no? Con lo cual, nosotros ¿qué vemos aquí? Mientras la demanda no se destruya, todo ok. Mientras ellos estén muy sólidos con que Geotek ha sido una buena adquisición y no es cíclico, perfecto. Con que sigan encontrando bolt-ons o esas adquisiciones, como decía Barber, el de Halma, de adquisiciones en que conozcas muy bien y que no te cambien mucho el mix y que las sumes al pipeline que ya tienes y digamos pues que ya estés muy seguro de que los retornos que vas a obtener ahí son altos y además como es una adquisición muy pequeña, despliegas capital a tasa muy alta, pues todo perfecto. Mientras nos digan que como mínimo va a crecer al 5% orgánico más las adquisiciones que hagan, pues genial. Y al final aquí nosotros ¿qué estamos viendo? Oye, pues si un año muy malo después de crecer muy fuerte el año anterior, creces al 5 y decimos, pues como hablábamos en el caso de Adobe, pues ¿cuál es el peor de los casos? Pues lo que no puedes tener es una valoración demasiado exigente. ¿Cómo anda Just Scientific? Pues este año parece que si están cómodos con las estimaciones de los analistas van a hacer en torno a 37 millones de EBIT. Just Scientific está cotizando ahora mismo a unos 700 millones con finales de este 2024. Al ritmo que están generando caja prácticamente no va a tener deuda financiera neta, pues a 700 millones en EV pues es lo mismo que el market cap, van a hacer unos 37 millones, pues es que está a menos de 20 veces EBIT de los próximos 12 meses. Si miramos el histórico de Just Scientific en los últimos años, vamos a también hacer con el ejercicio de antes de Halma de quitar los extremos, ¿no? No nos sirve de nada los extremos de 50 veces ni los extremos de 8 veces. Vamos a mirar si en la paja mental del tipo de capital cero del 2021-2022 y si en la crisis financiera de 2008, ¿dónde se ha movido Just Scientific en los periodos de tipos de interés razonable, mercado en situaciones normales, etcétera? Pues entre 15, los momentos muy baratos, o sea, es tirar a libre parada, comprarte Just Scientific a 15 veces EBIT y 30 veces las veces bastante exigentes.
a menos de 20, a 19 la tenemos. Que un año tenemos que crecer al 5% y a lo mejor nos comprimen el múltiplo a 15. Pues es que es lo peor que vemos aquí. Como pongan Just Scientific por debajo de 15 veces, vamos, muevo cielo y tierra en la cartera del fondo para aumentar la posición que tenemos ahí. A 20 veces creo que estamos bien cubiertos. Posiblemente este año sea un año de transición en el que ya no suba mucho y cualquier día menos pensado te levantas un día por la mañana y tienes un press release diciendo que se han comprado no sé qué, y pues con este señor que sabemos cómo despliega capital, pues cualquier día nos llevamos una sorpresa y vemos que al final pues no van a crecer al 5 este año, ¿no? Entonces, bueno, pues cómodos con Just Scientific porque la evolución parece que es de aplazamiento en ventas pero no destrucción. Cómodos con que un año muy malo pues puedan crecer al 5% más el capital que desplieguen, y relativamente cómodos con una valoración que no parece demasiado exigente y que en el peor de los casos pues podríamos tener una pequeña compresión, una época de transición, pero por debajo de 20 veces yo creo que esta compañía está muy bien valorada, con un management pues que además David rodeándose de exdirectivos de Halma, montando un equipo muy sólido que cada vez los hace participar más en los webinars que hacen, en las conference call, para que veamos que hay una transición, que Just Scientific es una baby Halma y que durante años va a seguir componiendo, cediendo el testigo, digamos, pues que él está cómodo durante o algunos años más, como nos dijo en la entrevista, pues en su casa de la Costa Azul, revisando los deals o revisando esas posibles adquisiciones, pero ya un poco más a medio gas. Pues si sigue unos cuantos años más, pues nosotros encantados de tener a Just Scientific durante años en la cartera del fondo, en el que pues un periodo de crecimiento un poco más moderado, pues con esta valoración parece que podemos estar cómodos alternando años de crecimiento más fuertes con años de crecimiento más suave, si vuelve a suceder pues en el 2024, que es un año muy suave, pero que a continuación la demanda pospuesta le entra en el 25 y viene otro año fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues tranquilos aquí, es una de las posiciones que más nos gustan de nuestra cartera y de esas sleep well positions que llamamos, ¿no? Que pues nos esperamos que nos acompañen durante muchos años, porque con gestores así, para nuestros ahorros, la verdad es que dormimos muy tranquilos. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Pues hemos hablado de Inditex, de Adobe, de Halma y de Just Scientific, de dos de nuestras compounders británicas. Espero que os haya gustado el episodio de resultados. Como siempre, os animo a que lo compartáis con vuestra gente cercana si pensáis que le puede interesar alguna de las compañías que hemos hablado hoy. Vuelvo a recordaros que nos enviéis esas preguntas para el consultorio que haremos próximamente y que nos dejéis vuestro feedback en redes, porque lo leemos con mucha atención, y por favor que nos sigáis apoyando en ese objetivo de las 5 estrellas en Spotify, que ya llevamos más de 600, a ver si en algún día, en alguna de las temporadas futuras, podemos plantearnos el objetivo de llegar a 1000 valoraciones de 5 estrellas en Spotify. Nada más, me despido de todos vosotros, hasta la próxima semana y muchas gracias por estar ahí semana tras semana. Un abrazo muy fuerte a todos.